6 meses. Dice, un año, no. Primero que nada, tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, que los patrones de acción muscular están establecidos desde la infancia. Fíjense este caballerito, imagínense esa gravera dentro de unos añitos. O esta canita, esa sonrisa tan hermosa, pero ya estamos viendo, pues, que hay una sonrisa nasal, ocular, y que probablemente va a necesitar toxina pronto, porque tiene la toxina, cuando tenga la sonrisa 5 años. inhibar. ¿Okay? Hay un artículo que se manejó por mucho tiempo, de hecho sigue siendo vigente con ciertas modificaciones que le pudiéramos hacer, que es el del doctor Mauricio Di Maio, donde nos habla de la tonicidad muscular y la duración de la toxina botulínica. Y entonces él nos dice que pudiera ser un paciente cinético, es decir, que aquel que expresa sus emociones con sus expresiones, ¿verdad?, Muy acentuado. normal. Bueno, esos pacientes, mi hermana, por ejemplo, a ella le dura mucho la toxina, pero ella muy acomedida cuando está conversando y tal. Y entonces eso pudiéramos decir que puede durar hasta difícil, pero hasta los 6 meses. Por supuesto, aquel paciente hipercinético que constantemente, que habla primero con la cara y después con lo que vaya a decir, obviamente esa duración de la toxina no puede ser la misma que un paciente que modula sus expresiones y que en consecuencia puede durar escasamente los 4 meses, más o menos. También tenemos el paciente hipertónico, que constantemente tiene una expresión de estar bravo y eso es imposible, aunque usted le diga, pero relájese. No, pero es que estoy relajada, pero siempre mantiene esa cara totalmente, esos surcos, ya son surcos que no van a ser fácil, no van a ser posible que nosotros podamos resolver inclusive, y eso hay que decirle al paciente, mira, yo puedo tratar de mejorar ciertas cosas, pero ese surco ya no es un problema de toxina, ya no la podemos resolver, aunque con microdiluciones podemos de alguna manera suavizar eso, pero no vamos a eliminar esos surcos, ¿verdad? Eso apenas, si acaso, puede durar 2 meses máximo, pero 3. Pero más allá de esa variedad en función de la tonicidad muscular, también tenemos que irnos a pensar que no solamente es músculo, ¿verdad? Y que tenemos que tomar en consideración, por ejemplo, si es un paciente de alta competencia. Y eso lo estamos diciendo ahorita. Un paciente de alta competencia genera una cantidad de óxido nítrico, una cantidad de radicales libres, ¿ok? Y que esa toxina botulínica prácticamente no funcione. Yo siempre pongo, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, que uno lo ve y yo le digo, ¿usted cree que no puede tener el suficiente dinero para hacerte, no sé, no digo yo, pero su cara está totalmente, él se ríe y todo eso es un acordeón. Es muy difícil por el estrés, por a lo que él está sometido, por la acción que él cumple, ¿verdad? Pero no solamente los atletas de alta competencia, sino aquellos que en un nivel menor, pero con exceso, que hacen CrossFit, por ejemplo, que pasan horas, no puede durar, y usted tiene que ser sincero con ese paciente. Porque, pero a mi comadre sí le dura, sí, pero es que tu comadre no se la pasa metida en un gimnasio, ¿verdad? Entonces no podemos medir. Y no es culpa ni de la persona que está colocando el producto, ni de la toxina que se está colocando, sino de la actividad física que está realizando ese paciente. Y más allá de eso, los hábitos de esos pacientes. Un paciente que no tenga, que fume, un paciente que sea consumidor en exceso de alcohol, un paciente que no lleve una vida sana, una alimentación sana, un paciente que esté inflamado, ¿verdad? Que tenga un proceso de inflamación crónico, subclínico, un paciente que tenga alguna, desde el punto de vista sistémico, algún compromiso,
no puede durar la toxina lo mismo que un paciente que sea un paciente sano, que haga ejercicio con limitaciones y que lleve una vida relativamente. Que el estrés, todos estamos sometidos al estrés, pero estamos hablando de los excesos en cada uno de esos. Y todo eso tiene que influir, casi que antes nadie tomaba atención a esa situación que genera cambios y que esa toxina obviamente no va a funcionar lo mismo perdón, que en otro tipo de personas. Pacientes post-COVID, obvio. Que tengan inflamación crónica subclínica, inflameli, que tengan un proceso de envejecimiento activo, que obviamente no va a funcionar, no solamente eso, sino que usted hace unos labios de un paciente que haga ejercicio y tenga la completa seguridad que hacia esos labios en poco tiempo ya no va a tener la cantidad o ya no va a haber la calidad del tratamiento que se pudo haber realizado. Pero si nosotros no hacemos la historia clínica, si nosotros no sabemos si ese paciente realmente está haciendo una u otra cosa. Yo tenía una paciente que tenía un melasma y yo estaba haciendo un tratamiento para eso, y entonces le digo, bueno, ya sabes, no puedes llevar sol, no puedes, y hoy menos, que no sé qué. No, profe, no, tranquila, no sé qué. Se iba a caminar en un estadio allá en el Jersey, y dele. Me enteré por otro. Cuando regreso yo, ¿y tú para dónde fuiste después que viniste? Ay, no, yo me fui para mi casa. No sea mentirosa. Y yo no puedo seguir haciendo tratamiento porque no primero estoy perdiendo mi tiempo y segundo usted está perdiendo. Y no es por el dinero, sino que está perdiendo el tiempo. Entonces los pacientes hay que saberlos llevar. En estos días estamos haciendo la digitalización de la historia clínica en la Facultad de Odontología, y alguien, los técnicos, decía, pero es que ustedes repiten las preguntas, no deberían de repetirlo. Yo, claro que tenemos que repetir las preguntas, porque si usted le va a una pregunta puntual, el paciente le dice no. ¿Usted tiene diabetes? No. Pero entonces, o problemas con la insulina, no. Entonces después, ¿y qué medicamentos toma? Entonces le dicen metformina y esto y aquello. ¿Y usted para qué? Bueno, porque por ahí. Sí, es verdad. Sí, entonces es verdad. tenemos que tener las preguntas. preguntas. Pero me ¿cómo? pongo insulina. Tiene razón. O muchas veces lo obvian por razones, para que no me diga que no me lo va a hacer. Exacto. Y no le digo nada. Entonces, por esa razón le digo yo al técnico, que obviamente no está en el área de la ciencia de la salud, por eso yo le digo, por eso es que tenemos que repetir preguntas de diferentes maneras para llegar luego a la conclusión de que realmente lo que está pasando con el paciente. Y eso es muy importante. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tomarlo en consideración. Todos esos detalles son importantes. Lo que hablaba el doctor, el zinc. Bueno, hay tendencias. Hay unos que dicen que no hay que eso no sirve para nada, que no tienen por qué consumir el zinc, que no hay ningún efecto que diga que ha mejorado o va a mejorar o va a durar más o va a durar menos por el uso de zinc antes, durante y después de la colocación de la toxina botulínica. Pero consumir el zinc es maravilloso, ¿verdad? Tiene demasiado buenos beneficios. Entonces, eso no le va a hacer daño para nada y puede ser que sí funcione. De hecho, hay artículos publicados, miren, en el año 2023, Reciente. donde habla de utilizar el zinc para potenciar la duración o hacer más longevo el tratamiento con toxina botulínica. La suplementación con zinc podría ser un activo interesante en la potencialización del efecto de la neurotoxina botulínica y la longevidad. Se debe utilizar ensayos clínicos más amplios, por supuesto, cuando nada es concluyente, siempre mandamos a hacer más estudios. Y eso también hay que tomarlos en consideración. Por eso les digo, hay sus detractores o sus escuelas, los que sí dicen que sí y los que dicen que eso no sirve para nada. Pero yo siempre digo, ante la duda,
y con los beneficios que trae el zinc, podemos hacerle un pequeño protocolo a nuestros pacientes para ver si mejora o al mayor la cantidad de tiempo que podemos tener el efecto de la toxina. Entonces podemos tomar, trato de decir, entre 15 y 30 miligramos día y se indica 15 días antes del tratamiento con toxina botulínica y por hasta 3 meses. Luego se puede repetir el ciclo 2 meses después. Y potenciamos no solamente la toxina, sino todos los beneficios que nos puede generar este elemento que es fundamental e importantísimo. Sexta pregunta. ¿Cuánto tiempo debo esperar para una nueva modulación muscular? Pregunta de examen también. Pero es que ya me aparecieron estas arruguitas aquí, entonces yo quisiera que me vinieran, y si yo la voy colocando y colocando y colocando y colocando, pues bueno, ya sabemos que puede pasar, ¿verdad? El riesgo de que haya una verdadera inmunoresistencia de la toxina, del uso de la toxina botulínica con anticuerpos neutralizantes realmente no es real. ¿Ok? No. Los anticuerpos se producen por exposición o bien a muy altas dosis, cosa que nosotros no manejamos, pero sí puede suceder por repetidas aplicaciones de la toxina botulínica sin darnos el tiempo de absorción o el intervalo de absorción necesario. Se recomienda entonces, por favor, que no coloquemos toxina botulínica antes de los 4 meses. Eso es un tiempo prudencial que más o menos va en relación a lo que en promedio le puede durar el tratamiento de toxina botulínica. El hecho de que comiencen a moverse algunos músculos no significa de que ya estamos totalmente, necesitamos de una vez la toxina. Una pregunta. Cuando los pacientes, bueno, digamos que la toxina botulínica es algo que, pues, para mí es nuevo y veo que ahorita está como muy de moda. Pero la toxina botulínica, cuando se coloca durante tantos años en el mismo paciente, veo que no produce, o sea, que ya no tiene pues como casi músculo, que es como la piel como muy delgada. Eso es cierto. Eso, o sea, esto es bueno, esto es malo, o sea, no como para el paciente en ese sentido, porque yo le pregunto a una paciente que tuve, mi hermano de 30 años me lo coloco y tenía la piel muy delgada, o sea, como que ya casi no tenía. Sí, es verdad. Sí, pero tampoco es que va a perder, se va a atrofiar ese músculo, no se va a atrofiar, pero sí hay una tendencia a reducir un poco la toxicidad y en consecuencia el volumen del músculo. Pero nada que no, puede seguir usando su toxina sin problema. Tratar siempre de colocar la menor dosis posible. Resultado por dosis. No. Mejorar la condición del Exacto. Y pero así eso es generalizado. Bueno, en la colocación de la toxina, la evaluación de la toxina debe ser más o menos unos 15, 13 semanas. 3 No, es la misma cosa, es del mismo organismo, el mismo tejido. Lo que sí podría usarse son microdifusiones, no tiene ningún problema, pero eso sería una recolocación. Claro, no, así sí. Entonces, más o menos esperar unos 4 meses. Y algo que se llama el pecado antigénico original. ¿Qué será eso? Bueno, recuerden que la toxina botulínica tiene una extensa homología estructural, se parece mucho la secuencia de aminoácidos desde el punto de vista molecular con la toxina tetánica. Entonces, pudiera suceder que si un paciente se ha colocado el toxoide, ¿verdad? Por X razón,
y va y se coloca la toxina botulínica, no va a funcionar la toxina. ¿Por qué? Porque hay fíjense, existe en evidencia una respuesta de reacción cruzada entre los anticuerpos antitoxina tetánica y la toxina botulínica, sea la tipo A o sea la tipo B en humanos. Este efecto es conocido como el pecado antigénico original, es decir, una reacción cruzada donde la sensibilización de los linfocitos ante la vacuna antitetánica aumenta la respuesta inmunológica de la toxina botulínica. Entonces, ¿qué en conclusión les puedo decir? Coloquen en su historia clínica si por casualidad se ha colocado esta vacuna. ¿Con qué lapso entre ponerse un toxoide porque me corté y ponerme botox? Por lo menos 3 meses. Claro, porque tú no puedes colocarle la vacuna, o sea, una vacuna No. que al otro día no puede porque va. Sí, va- por lo menos por lo unos los 2 o 3 meses más o hay menos que esperar. ya ha pasado. Es que esa aceleración cruzada tiene que ser el mismo tiempo que te ponen entre una dosis o entre una dosis. Exacto, una dosis otra. Porque vas a tener el inmunológico. Porque va a tener la parte exacta. Sí. Eso tampoco lo sabía yo. Y es que Exacto, he leído porque- otros, pero porque- no había sí. leído eso. Sí, eso De- ocurre de- con la de- tetánica, de- sí. No te da igual el resultado. Sí. Uno Ok. no lo pregunta, ¿verdad? La pregunta Entonces, es, como un perro, ¿cuánto tiempo puedo mantener la toxina botulínica después de reconstituirse? Pregunta de examen también. Dice, Que si una sí, semana, lo que si pongo 24 horas, que si 48 horas, que si la casa comercial dice que bótela inmediatamente. Si la usó ya, deséchela. Bueno, se ha demostrado, hay trabajos que así lo dicen, que como mínimo podríamos tener nuestra toxina botulínica al menos unas 6 semanas en refrigeración constante. Si nos fue la luz, bueno, ya ahí tenemos, pero sin Si embargo, fue la luz, no ves la nevera. exacto, se mantiene sin problema. 6 semanas, inclusive, podríamos decir que hasta un poquito más, sin que pierda ningún tipo de efecto. Eso sí queda claro. Realmente no pierde Uno el pariendo efecto, sobre siempre y el cuando paciente mantenga uno. su cadena de frío en nevera, no congelada. En nevera. Sí, congelada, preparación. Exacto, en nevera. Y uno buscando pacientes para reunirlos todos para gastarlo el mismo No, día. pero ya te dije. No, ya, Claro. Eso Ajá. es verdad. Las indicaciones on level o off level en el prospecto fuera de etiqueta. ¿Ok? Entonces, bueno, por supuesto, desde el punto de vista terapéutico, tenemos tratamiento de estrabismo, Sí, blefarospasmo, espasticidad, migraña, la hiperhidrosis y muchos otros. Yo les comento que he tratado ya varios pacientes y hemos tenido muy bonitos resultados con toxina botulínica y terapia neural en pacientes con neuralgia del trigémino, colocando esto en forma de pápulas subdérmicas y inclusive microdilución. Y nos ha ido maravilloso, hemos mejorado significativamente a nuestros pacientes, inclusive con una paciente con neuralgia occipital que le habían hecho, le habían colocado esteroides en varias oportunidades en el sitio, y yo le dije, bueno, te puedo colocar, vamos a ver, y mejoró muchísimo, sí. Que por eso que le digo, la toxina botulínica tiene muchísimos, muy buenos efectos desde el punto de vista terapéutico. Y por supuesto, desde el punto de vista estético, tenemos lo que podemos manejar, que está en etiqueta solo tercio superior. Eso es lo que ha aprobado la FDA hasta el presente. Sí, Sin pero embargo, ustedes, hay ¿no? hasta publicaciones en PubMed donde te hablan de toda la colocación en todos los tercios sin ninguna restricción. Sin embargo, la FDA solo ha aprobado la colocación de toxina desde el punto de vista estético para tercio superior. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Contraindicación absoluta, paciente que tenga miastenia Miastenia. gravis. Eso sí. Que tenga que- Miastenia gravis. Miastenia gravis. Y
contraindicaciones relativas, pues por supuesto, si hay alguna infección o inflamación en la zona a tratar, cuando hay embarazo o lactancia, disturbios en la unión neuromuscular, debilidad muscular, coagulopatía y el uso de algunos antibióticos. Esperemos que termine su tratamiento de antibióticos y después venga y le colocamos la toxina. Y también es importante considerar esto: asociación con alergias. El uso de la toxina botulínica, independientemente de, tenemos que estar pendientes de que si el paciente tiene alguna reacción alérgica. Y si el paciente dice, mire, yo soy atópico, a mí hasta el suspiro, bueno, hace una pruebita y sin problema. Pero en el caso de la toxina tipo Dysport, es importante destacar que ella dentro de sus excipientes tiene lactosa. Y tenemos el testimonio de un compañero, amigo, colega, que estaba colocando Dysport de su paciente, y la paciente está colocando su toxina y le dice, ay, doctor, ¿será eso normal que mientras usted me está colocando la toxina no puedo respirar? No, Dios te no. Primero se desmayó, cayó. No, inmediatamente dejó de colocar el producto, aplicó su kit de emergencia, resolvió la situación y empezaron a preguntar qué pasó, qué esto, qué me faltó, qué es. Y bueno, era que la paciente era intolerante A la lactosa. Exactamente, y no, ya eso lo conocemos mucho. Entonces pregunta, si tú vas a usar Dysport, colocar en tu historia clínica, inclusive la albúmina, hay que preguntar porque todas las toxinas, hasta el presente, menos la Daxxify, traen albúmina. Entonces esas son preguntas que debemos incorporar en nuestras historias clínicas. Porque si no está ahí, se nos olvida. Por el día a día, por las cosas que tengo, que esto, que aquello. Entonces si no la tienen en la historia clínica, no la van a preguntar. Y después tenemos problemas. Y eso no es necesario. Entonces son cosas importantes que debemos de considerar. Y bueno, ¿dónde podemos aplicar la toxina? Tiene este producto, tiene propiedades únicas y se ha convertido en un agente terapéutico maravilloso, realmente que sí. Y por supuesto es un elemento que, como vimos al principio, es el gold estándar de todos los tratamientos estéticos. Siempre vamos a trabajar. Vamos a hablar solo o relativamente solo de la región periocular, ¿ok? Porque es la base de este curso. Sin embargo, queda claro que yo no puedo trabajar, si voy a trabajar con unidades biológicas, yo no solamente puedo trabajar en un área, o en un área, o en un área, porque queda demostrado que esto es un músculo que funciona en conjunto. Si usted relaja uno, hiperfunciona otro. Entonces, por lo menos, siempre debemos de trabajar tercio superior. Y cuando hablo de tercio superior, son todos los músculos que están de la nariz, del subnasal hacia arriba. No podemos trabajar frontal sin trabajar la glabela o la zona. Hay unos que te dicen solamente aquí, es lo único que necesito. Y de allí viene y parte lo que yo siempre he dicho: nosotros no podemos vender unidades de toxina. Nosotros no podemos ser vendedores de toxina, de unidades de toxina. Nosotros no podemos cobrar a $2, como lo he visto y me hiperventilo cuando los $2. Ajá, y si el paciente tiene $20, él tiene derecho porque usted le está vendiendo $10, le pongo 10 toxinas, 10 unidades. Usted le está vendiendo por unidades, tiene derecho a comprar la cantidad de unidades. Entonces, ¿dónde vas a colocar las 10 unidades? Ajá, la coloco aquí. Y entonces, viene el paciente a la semana, cuando la toxina ya funcionó, ¿verdad? Arrugado totalmente. Ay, ¿qué pasó? No, porque como tú me diste nada más de $20, pues yo ya cumplí. No, eso no puede ser así. Tenemos que
Hay algo que yo, desde que alguien me lo dijo, y se los digo. Honorario profesionales viene de la palabra honor. Honor a que ustedes están allí. Honor a todo lo que ustedes han estudiado. Honor a lo que nosotros valemos y traemos. Entonces usted tiene que cobrar por eso. Usted no es vendedor de un producto. Entonces, no sé, pero me disculpo, pero yo pienso que eso de estar vendiendo unidades de toxina me da estrés. Me da mucho estrés porque no es correcto, no es justo. Bueno, cuando vamos a hacer un tratamiento de toxina botulínica, nunca voy a dejar de decir que tenemos que tener una exhaustiva historia clínica. Saber en qué condición real tiene ese paciente. Si consideran que hay que mandar a hacer cualquier examen complementario, háganlo. Antes de aplicar cualquier tratamiento que pueda traernos consecuencias. Cuando usted empieza a hacer su historia clínica y con su conocimiento, usted dice, nada, este paciente tengo que valorarlo desde otro punto de vista y le puedo ir haciendo otras cosas antes de someterlo a un tratamiento del tipo que ustedes vayan a realizar. Y por supuesto, su consentimiento informado, que nunca puede faltar. La foto, indiscutiblemente. El paciente tiene memoria corta, nunca se acuerda de cómo estaba. Y lo único que ustedes van a tener a su respaldo es todas las fotografías que le han tomado para decirle, mira cómo viniste y mira cómo estás. Por supuesto, cuando vamos a trabajar con toxina botulínica, la norma nos dice que debemos hacer por lo menos una fotografía con subiendo las cejas, sonriendo, enojado, que me huele mal, e inclusive podemos hacer un pequeño video tratando de que ese paciente lo haga lo más natural posible. Porque muchas veces cuando usted le dice algo, sube las cejas así como. Y también necesitamos ver su naturalidad, sin que haya unos comandos que le digan. Usted le va a decir, mire, usted va a subir la ceja, va a bajar la ceja, va a hacer así, va a hacer así. Y él lo va haciendo y vamos a poder tener una idea real y objetiva de cómo está ese paciente. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Bueno, siempre se empieza a trabajar tercio superior, que está conformado por los músculos que ya ustedes conocen, saben cuál es su inserción distal, proximal, sus vectores de fuerza, ¿verdad? Frontal, trocero, corrugadores, orbicular de los ojos y el transverso nasal. Esos son los mínimos que vamos a trabajar cuando hablamos del tercio superior. Cuando vamos al tercio medio, pues va a depender de lo que necesita el paciente y tenemos los elevadores del labio y de la comisura labial y el depresor de la punta de la nariz. Y en el tercio inferior, los depresores del labio, comisura labial y el platino. El orden, siempre deberíamos de trabajar en orden. Primero el superior, luego el medio, finalmente el inferior. Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre el tercio superior. ¿Ok? Muy bien. Tenemos que siempre marcar. Por eso siempre tenemos que tener marcadores. Yo, sinceramente, prefiero los marcadores a los lápices de ojos que se utilizan generalmente. Hay veces que ya están trayéndonos unos lapicitos a las casas comerciales que son un poquito más amigables, pero esos lápices que siempre se han usado, que no pintan nada, que lo único que hacen es rayarle al paciente, maltratar al paciente, se quiebran las puntas cada momento. Bueno, pienso que deberíamos de migrar un poco hacia los marcadores de agua, por supuesto, porque nos ayudan muchísimo. Hay alguien que usó un marcador de agua maravilloso y quedó toda marcada la paciente. Porque bueno, entonces no, estos son los mejores marcadores, bueno, úselo. Y cuando fue a borrar, quedaron las rayas. Yo creo que una semana por lo menos mantuvo las rayitas. Usted decía que era seguro para bebés, por ejemplo.
Pero bueno, también hay que buscar esos marcadores que sean efectivamente marcadores de agua y que uno los pueda ver sin ningún problema. Dosificar. Usted va a ir analizando al paciente, marcando al paciente y dosificando al paciente. En la misma cara lo puede hacer perfectamente. Tomar la fotografía y hacer su registro en su historia clínica. Como norma, podríamos decir que podemos utilizar un antiséptico, por supuesto, una limpieza facial, desinfectar todo, utilizar clorexidina al 2% o alcohol, o podemos hacer la mezcla de alcohol y clorexidina, miti-miti, en un envase y poder limpiar profundamente toda la cara. ¿Ok? Como decíamos con el doctor, nosotros utilizamos jeringa por grupo muscular. ¿Por qué? Por lo que mismo, es una aguja que va a perder el exacto. Y normalmente, y es cierto lo que dice el doc, cuando usted introduce, si no abre el vial, usted introduce esa aguja, ya en ese momento se está perdiendo el bisel y cuando llega al paciente, pues molesta, porque son agujitas de 32 y hasta de 34, ¿okay? Son muy finas. Entonces, si utilizan jeringas de insulina, pues no pasa nada, intercambian las agujas. Si no, pues traten de hacerlo en el menor número de unidades por cada aguja que vayan, jeringa que vayan a utilizar. Inyecciones intramusculares, generalmente el músculo grande, intradérmica en músculos delgados y pequeños. Se recomienda, por supuesto, utilizar la dilución segura y que usted se sienta también seguro, no solamente que sea la dilución segura, sino que, como les dije, va en función de las jeringas que vayan a utilizar. Y la dosificación debe ser controlada y replicable. Por eso es que siempre es bueno tomar la fotografía de toda la marcación que usted ha hecho. Hay algo muy importante, fíjense aquí, no todas estas arrugas, que se los pongo entre comillas, se tratan de la misma manera. Usted coloca toxina botulínica en esta región periocular y sí, va a haber una mejoría, pero estas arruguitas que están aquí no son producto de una función muscular, es un problema a nivel de la piel, ¿ok? Y por eso tenemos que jugar con tratamientos combinados, usar la toxina botulínica en unidades biológicas, en algunos tejidos, en algunos músculos, y manejar las microdiluciones. Las microdiluciones realmente es una técnica muy buena, nos ayuda a mejorar mucho estas condiciones para poder tener un tratamiento realmente efectivo. Porque entonces, ¿qué le dice usted al paciente? No, es que esas arrugas no se quitan con nada. Sí se quitan, sí las podemos mejorar. Sí, realmente sí las podemos mejorar. Pero no es, por eso es que es muy bueno hacer una muy exhaustiva historia clínica. Comprender la anatomía no es suficiente. Es básico, importantísimo, pero no es suficiente para lograr los resultados estéticos que nosotros esperamos. Debe haber una comprensión también de la distribución de ese producto, saber que esa gota que usted está colocando es tridimensional, no es algo plano que está entrando, sino que ella va a tener una distribución tridimensional en ese tejido donde usted lo está colocando y que va a distribuirse muy específicamente. Todos los neurotransmisores, neuromoduladores, tienen una distribución, como les digo, tridimensional, que estará influenciado por quién, por el volumen inyectado, por la velocidad, como lo hacemos, por la profundidad de la inyección, la dirección y la orientación. Entonces no es colocar por colocar, es saber cómo lo vamos a colocar en función del músculo que estemos tratando. ¿Bien? Fíjense aquí, este tema a mí me gusta mucho, es un artículo
Y fíjense, cuando manejamos la toxina botulínica para su uso en músculo, por supuesto, nos vamos con nuestra aguja, llegamos al músculo, colocamos 1, 2 unidades, 5 unidades, las que usted piense que debe ser. Y fíjense que la gota es esto, pero así no queda. Hay un proceso de difusión natural que nosotros también tenemos que analizar a la hora de decidir cuáles son los puntos y dónde es la distribución de esos puntos. Y siempre va a haber esa distribución o esa difusión que nos va a permitir con una menor cantidad de puntos posibles lograr la relajación necesaria. Eso de antes que colocábamos uno. No, pero si podemos ver que esa toxina se va a difundir hasta un cierto grado de manera natural, pues aprovechemos esas ventajas, ¿verdad? Cuando nos vamos a las microdiluciones, fíjense dónde las vamos a colocar. Esto es epitelio, esto es dermis, y aquí, justamente allí, subdérmico. ¿Y dónde se insertan la mayoría de los músculos mímicos? En la capa profunda de la dermis. Capa profunda de la dermis. Yo recuerdo a mi profesora Estrella de anatomía, el músculo tal sale de tal sitio y llega a la capa profunda de la dermis. El músculo no sé qué sale de y llega a la capa profunda de la dermis. Entonces, aquí no solamente vamos a mejorar la condición de la piel, sino que también estamos llegando a la zona de inserción de esos elementos musculares que nosotros estamos, en el área donde nosotros estamos trabajando. Por supuesto, va a actuar porque tiene esta inervación polinérgica sobre las glándulas sebáceas o las glándulas de secreción en general, por eso lo utilizamos para la hiperhidrosis, pero también lo usamos para pieles grasas. Y usted hace unos tratamientos maravillosos con toxina botulínica para mejorar la condición de piel. Maravilloso. Inclusive con el dermapen. Y toxina diluida en solución. Y es fantástico. Y obviamente vamos a mejorar la condición de esa piel. Las microdiluciones, bueno, llamadas de esas maneras, mesobotos, microbotos. ¿Por qué? Porque el doctor Wolfgang Wu lo que dijo fue, la toxina que mejor nos va a facilitar las microdiluciones es Botox, es decir, la ona-botulinum toxina o sus asociados clones. Porque con Dysport, por supuesto, va a ser más compleja hacer esas microdiluciones. Por eso que empezaron, y como todo es Botox, aquí nadie sabe más nada sino de Botox, entonces, bueno, esta es la toxina que se ha manejado con la intención, en el caso inicial, de disminuir el sudor y la actividad de las glándulas sebáceas para mejorar la textura y brillo de la piel y llegar a las capas superficiales de los músculos, que es lo que estamos hablando. Para hacer microdiluciones tenemos estos elementos fundamentales. Primero, subdérmico. Y ahí yo quiero ser muy enfática. Hay que garantizar el plano. Porque si usted una microdilución lo coloca a nivel muscular, vamos a tener problemas. Porque va a difundir. Si usted hace las mismas funciones de las microdiluciones a nivel muscular, si no garantiza el plano, está colocando muchísimo volumen en ese sitio y vamos a poder tener problemas. Y no vamos a lograr el efecto que necesitamos, sino que vamos a tener complicaciones. La profundidad es pápulas. Y hay un punto importante que yo siempre le digo al paciente. Cuando yo tengo a mis estudiantes y le está colocando la y el paciente dice, está bien puesto.
el dolor, la molestia, que le molesta al paciente, eso me garantiza el plan. Eso me garantiza el plan. Y la dirección de la aguja es aproximadamente, se hace así, 10 grados. Y generalmente yo siempre le digo, levanten un poquito la piel. Esta es la idea para colocarla. El bisel tiene que ir hacia arriba. Pero a veces el problema es que la numeración no coincide con el bisel en este tipo de... Entonces, lo colocan con el bisel hacia arriba, pero después lo voltean para poder ver la... Entonces, es bueno que sea hacia arriba, pero a mí me da mucha risa porque entonces después dentro empiezan y entonces ya no estamos garantizando el bisel, obviamente. Generalmente la distancia entre papulita y papulita es de 1 centímetro, generalmente. La dosis depende de lo que nosotros esperemos, porque podemos hacer microdiluciones a 0,5, a 0,25, a 0,10, a 0,05, depende de lo que yo quiera. ¿Ok? Y el producto, bueno, como les digo, o la botulinum, cualquier clon de botox que esté reconstituida a la dilución segura. Inicialmente, ¿cómo se hacía y cómo lo planteaban los primeros que hacían las microdiluciones? Diluían todo el vial de toxina, de botox, y entonces tenías allí un volumen que finalmente tenías que descartarlo, pues. O sea, ahora hacemos las diluciones en función de la cantidad de punciones que nosotros vayamos a hacer. Tomamos de la solución, en este caso de la solución anestésica, y la cantidad de toxina en función de esa dilución que usted quiere realizar. Unos ejercicios. Por ejemplo, si yo quiero diluir a 0,50, quiero hacer microdiluciones a 0,50, ¿verdad? A la mitad de una unidad biológica normal, de un vial de toxina que ya está diluido en la dilución segura. ¿Ok? Entonces, yo divido 8 por 0,50 y eso me va a dar 4. Entonces voy a colocar 4 unidades de toxina y completo con 4 unidades de lidocaína con epinefrina. ¿Qué voy a tener? 8. Voy a tener 8 aforos. Pero mi aforo, ¿qué valor tiene? Es un eso. 1. ¿Mi aforo cuánto vale? 1. 1. Ese es de 0,5. 0,5. Sí, pero en función de lo que yo acabo de hacer. Entonces 1. Acabo de hacer una dilución de 4 y 4, o sea, a la mitad. Entonces 1. Entonces, ¿mi aforo cuánto me vale? 1 entonces. ¿No? Mi aforo me vale 0,50. Ya no se lo pongo la matemática. Mi rayita 0,5. va a ser, ¿por qué? Porque le coloqué la mitad de la toxina y la mitad de solución. Esa aforo me va a valer la mitad de la toxina, es decir, 0,50. ¿Sí quedó claro? De toxina. De toxina. Mi aforito, que es 1, ¿verdad? Correcto. Mi aforito es 1, pero en este caso la toxina que él lleva es 0,50. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Todos quedaron claros? Sí. Ajá. O sea, aunque Pues lo sume que 4 le dije y es 4 un embuste. y lo dividas de 1, pero de la toxina Todo es lo que le dije no era 0,5. verdad. Exactamente. Pero si yo voy a hacer una dilución a 0,25, Eso sería malo. entonces yo multiplico 8 por 0,25 y me va a dar 2. Entonces yo voy a cargar 2 de toxina y la diferencia para llegar a los 8 puntos, estos que yo voy a colocar, estos 8 puntos que están aquí.
Entonces yo multiplico 8 por 0,25. ¿Cuánto me da? 2. Entonces coloco 2 de toxina y de solución de anestesia 6. Y entonces tengo 8 puntos. Le voy a colocar aquí un aforo y ese aforo me sale 0,25 de toxina. Otro aforo 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Estoy haciendo una microdilución a 0,25. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pero yo no quiero diluir más. Entonces me voy a 0,10. Por eso que el teléfono es mi mejor aliado. La calculadora de mi teléfono es mi mejor aliado. Si yo lo voy a diluir a 0,10 y voy a colocar los mismos 8 puntos. Los primeros 8 puntos los puse a 0,50. Los segundos 8 puntos los puse a 0,25 y ahora se lo voy a hacer a 0,10. 0,10 de toxina en pápula subdérmica. Yo multiplico 8 por 0,10 y me va a dar 0,8. Pero como aquí no voy a poder marcar 0,8, le pongo una unidad de toxina y 7 de solución de anestésica. ¿Cuánto voy a tener? 8 foros. Pero cada foro me vale 0,10. ¿Sí? Y si yo quiero poner 6 micropápulas. 6 micropápulas. Agarre la computadora. Agarra ahí el celular. La computadora no, la calculadora. La calculadora. Esa pregunta me gustó. Si yo quiero 6 puntos, ¿verdad? No quiero 8, quiero 6 puntos, voy a multiplicar. ¿A cuánto lo quieren, mi dos? 6. A 0,25. A 0,25. Entonces pongo 0,25 por 6. 1,5. 0,25 por 6. 1,5. 1,5. Es 1,5. 1,5. Tendría que colocar 1,5, pero puedo poner 2. De 2 de unidades. toxina. De toxina. ¿Ok? De unidades. ¿Y cuánto me queda? 4. 4 de Exactamente. Y entonces usted está colocando 6 pápulas de 0,25. Si yo no creo. Ahora sí. Así sí no creo. Pero para qué. Sí quedamos claros todos. Yo quiero que todos estemos claros. Esa microdilución se lleva de 1,5 se lleva a 2,5. Y la diferencia cuál era. Con solución anestésica. Le voy a poner Es mejor con 8 y 8, vamos a poner. No. ¿Sí o no? Microproducción. Le voy a poner la frente, le voy a poner el cuello aprovechando el cuello. Sí. Pero va a ser microproducción, ¿no? Ahorita lo- Bueno, microproducción. ¿Sí? Sí. Entonces ahí garantizamos la cantidad de toxina, porque yo no quiero En toda la piel. colocar toxina intramuscular. Yo lo voy a hacer como pápula para ayudar a mejorar la textura de la piel, a mejorar esas depresiones dérmicas producto de la piel, de la deshidratación de la piel, de la depresión de la piel. ¿Sí? Bueno, listo. Es que pasa mucho, ¿cierto? Cuando uno aplica el otro, la persona mejora considerablemente esta parte y esta parte se nota la diferencia que... ¿Perdón? Cuando uno atiende a un paciente le coloca otros en la parte superior, se nota el cambio, pero la mejora respecto a este tercio, se nota que la persona no tiene nada. Sí, puede ser, pero también generalmente en este tercio va sobre todo en función de la sonrisa del paciente, si hay una simetría de la sonrisa, si hay una sonrisa gingival. Es decir, cuando tú haces de aquí a aquí, tú estás logrando un efecto agradable y tú puedes cobrar por eso. Si el paciente necesita para bruxismo, necesita para el cuello, si necesita para sonrisa gingival, tú le puedes dar otro valor. Claro. Pero mínimo. Pero a lo que me refiero a las microdosis para que mejore la calidad de la piel de esta parte. Ah, claro. Entonces sería lo ideal. Y las personas se colocan por acá y
con Pablo. Con Pablo. Igual que la por revalorización supuesto, con sería ácido magnífico, No, sería lo ideal. no profundiza. Y la No, cantidad de eso toxina no que le estamos levanta usando la piel y no queda está. la La pápula pápula nada más. Bueno, Para que no haya las problema de que unidades no haya- biológicas se pueden colocar profundas, medianamente profundas y superficiales. Y cada área, cada músculo se trata de manera diferente. Por ejemplo, el músculo procerum generalmente se hace intramuscular, profundo. Mientras que a nivel peliocular generalmente se hace más superficial, por supuesto. Pero eso no Vamos a hablar división. rápidamente entonces de la zona del Ese otro. entrecejo. Y empezamos por nuestro músculo frontal. Es difícil de tratar el músculo frontal y es la base fundamental de todos los tratamientos de toxina botulínica. ¿Por qué? Porque es un músculo grande que tiene distintos patrones de contracción y que según la inserción de su aponeurosis, pues él se va a distribuir de manera diferente. Y eso lo vemos cuando el paciente sube la ceja y hay veces que la parte central está lisita y todas las depresiones se van hacia, o por el contrario. ¿Por qué? Porque están estos patrones que son los patrones naturales que podemos conservar. Cuando el músculo parece que no son dos vientres, sino uno solo. Cuando vemos que sí se ve la separación entre ellos. Cuando están concentradas todas las depresiones en la parte central. O cuando esta zona es lisa y todo se concentra a los lados. Por supuesto, en función de esto, usted tendrá, fíjense aquí, y aquí lo vamos a ver mejor. Fíjense en este video. Y eso no lo podemos conseguir. Y en función de eso, nosotros pues tendremos que tomar la decisión de colocar la toxina. Hay un artículo publicado en el 2020 por el doctor Sebastián Cotofana y sus colaboradores, donde nos habla de una línea como que esa línea nos da una seguridad en los tratamientos. Esa línea él lo denominó línea C o línea de confluencia y está relacionada, él hizo una serie de estudios en distintas etnias con distintos géneros y siempre coincidía una línea donde se encontraban los vectores hacia arriba con los vectores de abajo. Y llegaban a un punto intermedio, y ese punto intermedio tenía relación siempre con la segunda rayita, con la segunda depresión que se forma, y eso es lo que él llama línea C. Todo lo que está sobre esa línea C nos da seguridad. Todo lo que está por debajo de la línea C hay que trabajarlo con mayor cuidado, porque podemos tener, así respetemos la línea de seguridad que todos conocemos, siempre puede haber una tendencia a una tosis o alguna complicación. Entonces, todo lo que está por encima nos da seguridad. Y todo lo que está por debajo lo podemos tratar de manera más superficial y con más cuidado, menor cantidad de dosis y más dispersa. ¿Ok? Entonces, si hacemos esto, generalmente nosotros manejamos la idea de ubicar la aponeurosis, que ya sabemos que puede tener cualquiera de las variantes que acabamos de ver. Y sobre la base de esa aponeurosis, pues colocar, medimos, si me permite, mi don. Pero mira, a ver, sube la C. ¿Ven? No tengo, súbela. Aquí está su aponeurosis. Entonces yo empiezo a colocar aquí y aquí, subo otra vez. Esta es su línea C. Y eso es lo que me va a dar seguridad. No tiene mucha, no sé. Qué pena. Pero bueno, había que agarrar al primero. No, pero está bien. Ok, y bueno, sobre la base de eso comenzamos a distribuir los puntos. Hay puntos de referencia que nos pueden ayudar a distribuir
distribuir esos puntos sobre la línea C. Fíjense, la línea pupilar y la línea del canto externo del ojo, y así podemos ir colocando. Y hay algo muy importante que hace un cambio en lo que muchos hemos aprendido. Generalmente, como les decía, siempre nos decía, coloque la aguja verticalmente, profundice, llegue hasta el hueso, y luego separe y coloque. Y el dolor de cabeza no era normal, el periósteo es muy doloroso. ¿Qué estamos haciendo ahora? Sí, lo hacemos en los mismos puntos, pero colocamos tangencialmente y nos vamos así. Puede ser más profundo, sobre todo la que está en relación con la parte por encima de la línea C, más profunda, ¿verdad? Pero siempre haciéndolo en este sentido. Y llega al músculo y aprovechan esta ubicación para el halo de difusión. En cambio que así, el halo es redondo. Aquí es un poco más elipsoidal. Y eso también lo tenemos que favorecer. Entonces ya olvidémonos de hacerlo así, sino que nos vamos en este sentido. Y eso nos va a ayudar muchísimo en todo nuestro tratamiento. Aquí está, ¿ves? Esa es la idea. En los caballeros siempre nos mantenemos en la línea C porque yo no quiero que suceda esto, a menos que el caballero lo quiera. Pero arquear las cejas del caballero no es lo normal, no es un rasgo de masculinidad. Por lo tanto, no deberíamos hacer puntos muy por encima para evitar que suceda eso. Aquí vemos, fíjense la forma de aplicación. Y aprovechar la orientación. Si yo quiero que se venga, fíjense de esa manera, colocándolo tangencialmente y mirando hacia allá, yo voy a aprovechar la difusión sin necesidad de colocar, porque podemos tener complicaciones. Entonces nos ayuda. El posicionamiento de las cejas siempre ha sido un motivo de conflicto. ¿Que cómo lo hago? Bueno, esta es una técnica que también me parece rápida, fácil. Marcamos nuestra línea C y marcamos nuestra línea de seguridad, ¿verdad? 1 centímetro por encima de la ceja. Y entonces va a depender de lo que nosotros querramos lograr, dónde y cuánto vamos a colocar. Si nosotros queremos que la ceja esté muy arqueada, no colocamos nada aquí. Correcto. Si nosotros queremos que haya un aumento de aproximadamente un 75%, colocamos el punto a nivel de la línea C, una unidad. Si queremos que no sea tanto, entonces hacemos un poquito más, colocamos 2 puntos, 2 unidades. Si no queremos, sino muy poco, que se mantenga muy plana, porque a la paciente no le gusta que las cejas arqueadas, bueno, entonces nos vamos un poquito al intermedio entre las 2 líneas y colocamos 0,25 para un porcentaje de un arqueamiento de aproximadamente 25%, colocamos un punto aquí. Y si queremos que no se mueva, que se mantenga plana, colocamos 2 puntos. Y de esa manera podemos jugar con el arqueamiento de las cejas sin tener complicaciones. En la evaluación tú verificas, también puede ser. Pero esto es más o menos, porque hay pacientes que dicen, no, yo no quiero las cejas arqueadas, a mí no me gustan las cejas arqueadas. Bueno, entonces le colocamos sus punticos allí y hacemos las cejas más planas. La zona de la glabela también es una zona muy importante y por favor, la zona de la glabela está conformada por los músculos corrugadores y procesos. No hay ningún músculo glabelar, por favor. Hemos visto, hasta publicado, el músculo. Vamos a tratar el músculo de la glabela y eso da como estrés leve, ¿vale?
Entonces aquí tenemos una serie de músculos que también están involucrados, los procerus, los corrugadores, por supuesto, algunas fibras del músculo frontal, y todo eso lo podemos trabajar perfectamente. Si la distancia entre la glabela, cuando le decimos al paciente que se ponga bravo y vemos las colitas de los corrugadores y marcamos y es menor de 5 centímetros, pues podemos jugar usando cuando es más, perdón, de 2 a 4 unidades. Y si la distancia es normal o más pequeña, podemos jugar con un poquito más de unidades en esos puntos. ¿Ok? Entonces siempre esto es a mí me gustó mucho porque te dice los rasgos anatómicos que deben de tomar en consideración para colocar el punto donde es. Bien, fíjense, aquí tenemos la línea y aquí marcamos la base del músculo. Aquí colocamos el punto de la colita, que siempre lo hacemos subdérmica, y el punto de la cabeza del corrugador, que es más profundo. Y así, tangencial. Usted va a sostener el músculo, le puede decir al paciente que se ponga un poquito bravo, sostiene el músculo y al sostenerlo está apoyándose sobre la escotadura del agujero supraorbitario, protege su agujero y de manera tangencial hacia arriba, profundo, y llega. Y luego las papulitas a nivel de las colitas, para que no se forme esa C invertida que siempre se forma allí. Y si usted hace este y no hace esta va a poder funcionar. Entonces siempre es bueno manejarla. Aquí lo vemos y aquí están las colitas. Y la colita generalmente, fíjense, está en relación, usted le dice al paciente, de todas maneras se marca y usted lo puede visualizar, pero siempre podemos tomar como punto de referencia la pupila. Usted le dice al paciente que mire hacia adelante y siempre va a coincidir y allí es un punto seguro de que lo pueda realizar. Aquí vemos, fíjense, profundo. Y mantienes siempre esto bien presionado para evitar cualquier tipo de complicación. Esto, no. Por favor, no. Yo he visto, y esto es tomado de mis evaluaciones en Instagram, y le hago capturas. ¿Por qué le hago capturas? Porque yo quiero que ustedes vean lo que no se debe hacer. No podemos colocar ese punto hacia abajo, podemos tener serias complicaciones. Así es, serias complicaciones. El músculo proceso, pues aquí vemos, podemos hacer estas dos líneas, ¿verdad? Del canto interno hacia el inicio de la ceja, en ambos lados, y un punto intermedio, podemos saber que ese es el punto de colocación de la toxina al músculo proceso. Antes lo hacíamos igualmente así, venga, vertical, ay, ajá, me dolió, está bien, ya llegué al hueso. No, ahora sí, práctica. Así es lo ideal. Y ayudamos al área de difusión, depende de la dinámica y la estructura, pues se colocarán unos o se colocarán 2 puntos, ya eso depende de cómo tenga esta dinámica muscular nuestro paciente. Fíjense que hay distintas formas y bueno, tenemos que jugar con eso. Aquí, por ejemplo, están involucrados estos 2 puntos que están aquí, no es de estos músculos, estos son 2 puntos que están relacionados con el músculo frontal, la parte inferior del frontal, pero está hiperfuncionando allí, también los tenemos que evaluar. Y allí se coloca superficial, una unidad superficial. ¿Ok? Ajá. Eso. Este es un artículo bien interesante para colocar.
también fastidia mucho, pero hay que tener mucho cuidado. Yo recomiendo esto, ilusión a 0,50. Yo no coloco unidades completas. Y lo hago en la evaluación. Si veo que hay un tironeamiento a este lugar, entonces colocamos allí. Ese es el punto para el músculo depresor de la ceja. Y ahí está más o menos la ubicación anatómica del mismo. Y en la zona ocular, bueno, podemos hacer una línea bipupilar, ¿verdad? Y marcamos y vemos qué hay por encima y qué hay por debajo. Cómo es la contracción del músculo orbicular a nivel del canto externo, tanto superior como inferior. Y podemos tomar la decisión de qué podemos hacer. Siempre el tema de la colita de las cejas, que si le doy, que si no le doy, que si la coloco, que si no la coloco. Si es menor a 1 centímetro desde el último pelito de la ceja hacia la línea que hemos trazado, se puede colocar 1 centímetro. Si es más, no deberíamos de colocar, porque entonces vamos a exagerar y no es tampoco muy estético. Hay pacientes que les gustan, bueno, eso es una cuestión que podemos discutirlo, ¿verdad? Porque obviamente no soy yo la que lo voy a llevar, sino es ella. Pero que no sea yo la que lo haga porque a mí me guste, porque esa es otra. No, pero es que a mí me encanta, no, pero a mí no me gusta, no, pero es que se te va a quedar lindo. Si ella no quiere, por Dios, Claro, claro. ¿verdad? No. Y bueno, siempre hacia afuera. Siempre ubicándonos del canto externo hacia afuera, nunca al revés. He visto en Instagram bastante hacia adentro. Yo he visto mucha gente. Y ahí podemos tocar el músculo recto, ¿verdad? Y podemos tener complicaciones. Aquí vemos, Mientras menos. fíjense. Ahí está, 1 centímetro por fuera. Decimos al paciente que se ría un poquito y ahí mismo es donde vamos a colocar nuestro punto. Estos son diseños en función de cómo sea la dinámica muscular allí. Y generalmente los puntos, el punto de la línea es profundo, pero los otros son más superficiales. ¿Por qué? Porque aquí viene el músculo malar y por aquí viene el músculo cigomático y podemos tener problemas y entonces tenemos una asimetría a nivel de la sonrisa, ¿verdad? Este otro puntito también es muy bonito, la gente lo utiliza para hacer la apertura, sobre todo los más chinaditos, para almendrar un poco el ojo, pero ojo, siempre tiene que ser pápula, nunca más profundo.